Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de conocimiento y vamos a hablar de nosotros, de lo que somos. Hoy vamos a dejar un poco claro que casi mi prioridad en este canal es que nos demos cuenta que no somos lineales, que nos demos cuenta que el tiempo que vivimos es el pasado, estamos en destino, no estamos en inicio de un destino, estamos en destino de frecuencias más altas, y que nos demos cuenta de que estas preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, qué somos, es muy fácil de contestar con una sola palabra: nada. Somos nada, no vamos a ningún sitio y no venimos de ningún sitio. También que nos empecemos a dar cuenta que esto de que la vida es ilusión, es maya, es cambiante, es un holograma. Todas estas cosas que hemos escuchado muchas veces, pues realmente es así. Nuestra vida, que tanta importancia le damos y tantos dolores de cabeza nos da, es eso, es ilusión, es maya, pero sigue siendo nuestra vida. Y entonces, ¿en qué consiste que nos demos cuenta que es ilusión, es maya, es un holograma? Consiste en que si es así, hay algo, y es así, hay algo que crea esto. Entonces, si nos damos cuenta que estamos viviendo el pasado de algo, si nos damos cuenta que estamos viendo el efecto de algo, si nos damos cuenta que de verdad esto es una ilusión, un maya, un cambiante, de verdad, entonces nos va a interesar querer saber qué es lo que crea esto. Y aquí es la primera cosa que tenemos que tener muy clara: no hay nada fuera de nosotros que cree esto. Esto lo estamos creando nosotros. No hay un Dios externo. Nadie nos puede decir si nuestra economía va bien o mal, por muy economista que sea. Nadie nos puede decir lo que es moral e inmoral, lo que nos debe de gustar o no nos debe de gustar, por muy especialistas que sean. Simple y llanamente están interfiriendo en nuestra manera de pensar, porque nos han hecho todo el rato enfocarnos en esa manera, nos la creemos y entonces pues claro, la manifestamos. Pero nadie nos puede decir, nosotros tenemos que vernos en autorreferencia, lo que somos. Y si hemos partido diciendo que es nada y que nuestra vida es ilusión, maya, entonces queremos saber cómo ir al origen. También en esto de ir al origen tenemos como una idea de que es difícil. Primero, porque los que lo saben o no se les quiso escuchar, que yo creo que muchas veces no tenemos la capacidad de escucharles, porque por mucho que nos lo expliquen, nosotros no lo podemos entender, porque nosotros entendemos desde nuestro nivel de conciencia. Es decir, nuestro nivel de conciencia, ya tenemos que dejar de pensar que es una palabra, sino es nuestro nivel de conciencia, lo que nosotros somos conscientes de que es así. Más arriba de ahí, o más en vibraciones más altas que ahí, no, pero entonces si no somos capaces, ¿cómo hacemos? Siendo conscientes de que la conciencia es algo que se amplía. ¿Por qué se amplía la conciencia? Y aquí es donde empiezan las cosas al revés, porque es que eso es lo que somos. Somos nada bajando una frecuencia que es conciencia, y a partir de ahí todo es conciencia. Lo que nos atañe a nosotros lo estamos viendo desde nuestra vida, que es ilusión, es maya, es relativo, y queremos ir a instancias más altas nuestras, que es esta conciencia, esta nada. La gente
de las personas, los maestros que saben cómo va esto, saben que esto es lo que soy, es conciencia, es nada, es perfección, y lo que expreso es esto que soy en frecuencias más bajitas. Los que estamos en estas frecuencias bajitas y no nos acabamos de enterar esa parte nuestra abstracta, pensamos que esta vida nos viene así como por un azar porque lo estamos viendo lentito, y entonces creemos que esto es lineal, porque imagínate una cosa así de grande y tú ves un trocito así, lo ves lineal, pero es que no es lineal. Nada es lineal. Todo es como el imán. Parte de un sitio, hace un recorrido y vuelve al sitio. Todo es un toroide. Pero no así, porque encima es como, o sea, en espiral y vuelve. Eso es lo que nosotros somos. Esa perfección viviendo esto que es imperfecto. El hándicap aquí es que una vez que estamos en esto imperfecto, no somos conscientes de esa perfección. Y como tenemos a gente que nos ayuda a que no nos demos cuenta, pues seguimos viviendo este mundo como si fuera algo por azar. Si es algo que nos viene por azar o un Dios, algo externo a nosotros poco podemos hacer. Y entonces siempre vamos como a la iglesia o a lo que sea para que esa fuerza externa nos ayude. Pero claro, como no hay fuerza externa, como mucho una vez que estoy allí rezando o tranquilizando, como ya voy conectando un poquito más con lo que soy, porque esa es nuestra naturaleza, salgo de allí pensando que es gracias a esa santín, esa virgen, ese maestro, pero en el fondo es gracias a que yo me paré un poquito conmigo. Algo tan sencillo como pararme conmigo, dejo de identificar todo lo que yo le llamo problemas y empiezo a ir a lo que yo realmente soy. Al ir a lo que yo realmente soy, porque es mi naturaleza, es algo más tranquilo, más relajado, con una nueva perspectiva, algo diferente. ¿Así de sencillo? Claro que sí. Pero si a esto le añadimos que es porque conecto conmigo, conecto con estas partes abstractas, empiezo a ver cómo esto es un juego. Entonces, sí, estoy viviendo el destino. Aquí, en el mundo de la experiencia, como el tiempo es, como ya hay tiempo, como ya hay espacio y como va más lentito, nosotros nos podemos permitir ciertas licencias, es decir, a lo mejor se me hace tarde para ir a un sitio y puedo salir corriendo y decir, rectificar ese pequeño error y llegar. En instancias más altas no hay tiempo, no hay espacio. Entonces, en esas instancias más altas, si lo vamos a llevar, lo vamos a poner en 3 bloques, somos nuestra... Vamos a imaginarnos que nuestra vida es... No imaginarnos, tenemos una vida y entonces tenemos una fisiología. Nuestra fisiología es la parte más lentita nuestra, que tiene su independencia. Está cansada, tiene algún síntoma, alguna dolencia, tiene hambre, tiene sed, tiene que ir al baño, es decir, tenemos una fisiología que tiene una independencia. Luego tenemos una parte, digamos, en otro bloque, porque como son ondas, no hay una aquí y aquí corta y aquí de otra manera, pero bueno, si lo ponemos en bloque, ese otro bloque, que es nuestra parte psíquica. Nuestra parte psíquica, sabemos que la tenemos, pero no la vemos, es abstracta. Entonces, si nuestra parte psicológica, sabemos que tenemos una parte psicológica que es el cómo yo veo el mundo, cómo me relaciono con los demás, cómo me veo a mí, cómo veo el mundo. Es una parte abstracta, pero sabemos que tenemos una parte psicológica. Si mi parte psicológica está dañada, muy perjudicada,
mi parte psíquica puede funcionar, pero va a funcionar peor. Si yo psicológicamente estoy bien, me va a ser más fácil atender a mi cuerpo y darme cuenta que mi cuerpo me obedece bastante a mí. Es decir, mi cuerpo puede funcionar sin mi parte psicológica, pero funciona mejor si mi parte psicológica está bien. Hasta ahí, incluso hay especialistas, psicólogos y demás, psiquiatras y demás, que te ayudan a arreglar esta parte psicológica y bueno, parece que tu biología y el resto de tu vida, con algunos parchecitos, va mejor. Hasta ahí sí. Y ahí vivimos un tiempo y demás, pero claro, tenemos otra parte, que es esa parte psíquica. Esa parte que es mucho más veloz, mucho más rápida. O sea, entendamos que una persona psíquica, pues entendemos que es una persona que puede percibir más allá de la mayoría de la gente. Es una parte psíquica, es un espacio entre la parte abstracta y concreta nuestra, pero más bien la podemos identificar casi con el abstracto. Esta parte psíquica es nuestra parte más particular, es decir, es la partícula por donde nosotros, digamos, empezamos a hacer todo. Depende cómo esté nuestra parte psíquica, es decir, en el mismo momento que empieza a ser algo es un espacio. Entonces nuestra parte psíquica es atemporal, porque es espacio pero todavía no hay tiempo. Depende cómo sea nuestra manera de captar cómo son las cosas, así vamos a vivir. Es decir, nosotros tenemos una percepción de la vida, depende cómo captemos nosotros en esta parte psíquica, porque hay ondas súper rápidas y nosotros captamos lo que captamos y lo que no, pues no. Y dentro de si captamos la onda, captamos más o captamos menos, es decir, nuestra parte psíquica, ese espacio depende, la percepción que tengamos de eso va a ser más grande o más pequeña. Y desde ahí ya empieza a bajar más de frecuencia, y como baja mucho de frecuencia, que es algo que no hay tiempo, al bajar de frecuencia se abren los tiempos y empieza nuestra parte psicológica y de ahí para abajo. Pero esto no es lineal, esto es un continuo aquí. Yo continuamente tengo mi parte psíquica captando ondas más rápidas, o sea, captando ondas, es decir, si yo estoy en mi parte psíquica, estoy en el futuro mío. Y a medida que voy bajando de ondas, voy al pasado. Y una vez que llego aquí, estoy en el pasado de la psiquis, que es el origen. Si yo estoy aquí en el pasado, la psiquis es mi futuro. Si estoy en el futuro, mi presente es el pasado. No estoy hablando aquí en ningún momento en un tiempo lineal, estoy hablando en frecuencias, toroides de energía. Eso es lo que soy y así me muevo. Desde que la creación es una expansión continua, con un contraer. Por eso todo lo que existe nosotros le llamamos que vibra, pulsa. Pulsa, expande y contrae. Nuestra parte psíquica pulsa, nuestra parte psicológica pulsa, nuestro cuerpo pulsa y nuestras células, nuestro pensamiento, todos son pulsiones y contraen. Cada vez que tengo un pensamiento hace un recorrido, que depende de ese otro pensamiento, hace otro recorrido, depende cómo cambio, o sea, voy haciendo toroides. Cuando estamos en una vida difícil es porque no hemos... A ver, entendiendo que estos toroides no es como hay una verdad, nosotros la abrimos en preguntas y respuestas, recorremos toda esa experiencia y cuando se encuentra la pregunta con la respuesta,
digamos, vuelve a la nada, se aniquila, vuelve a la nada y así. Pero ¿qué hacemos? Estamos tan en la distorsión y estamos tan en el mundo de la experiencia que creemos que esto es lo que hay. Entonces, tengo una experiencia, me identifico con la experiencia, estoy preguntando por qué me ocurre esto a mí, qué mala suerte tengo, y sigo abriendo toroides, es decir, sigo abriendo tiempos en esos problemas que cada vez voy abriendo más, viéndolos más, y entonces como cada vez tengo más problemas. Pero al fin y al cabo es eso, es porque me identifico con lo que hay, lo estoy viendo y encima en vez de decir, bueno, darme cuenta que bueno, esto lo he creado yo porque estoy en el pasado de algo que he creado arriba, es decir, estoy viendo reflejado la idea que yo tengo de mí. Si no me identifico tanto, lo que hago es la inversa. La ciencia está muy peleada con intentar llegar con aparatos a cosas más pequeñas nuestras, porque o no quieren enterarse, o no se enteran, o no quieren que nos enteremos que realmente es el origen, es la nada misma, y bajamos de frecuencia y estamos en el mundo de la materia. Para subir de frecuencia, que también se hace, se necesita mucha energía para moverse al revés. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Pero, ¿por qué? Porque somos nada, abrimos tiempo, abrimos espacio y estamos recorriendo eso. Y cada vez lo hacemos más lentitos. Una vez que es una cosa que es lentita, tenemos que meterle mucha energía para que se acelere, que llegue un momento que se desintegre, es decir, que pase a la parte abstracta, el tiempo se cierra, ya la manera de verlo es diferente, el espacio se pliega y tiene que haber un momento que veamos cómo es nada. ¿Qué pasa? Que no podemos ver cómo no es nada porque la nada viéndola ya es algo. La perfección no existe y en el mismo momento de que se ve ya es imperfecta. Entonces, en el mismo momento que se está acercando a algo que ya no tiene tiempo, que ya no tiene espacio, no se puede percibir con los sentidos algo que los sentidos te está haciendo cambiar. Pero por lo que a nosotros nos atañe con nosotros mismos, si nos damos cuenta que somos el centro de nuestra vida, si al final vamos a ser el centro del universo, estamos viviendo la parte pasada de nuestra parte futura, que es la que es abstracta, y esto es un continuo vibraciones hacia abajo y vibraciones hacia arriba, que cuesta más verlo hacia arriba. Ahí empezamos a ser adultos, a ser consecuentes con nuestra manera de pensar, al darnos cuenta que nuestra manera de pensar es muy importante, a darnos cuenta que ya no podemos rezarle a ningún Dios que nos solucione, porque tampoco nos está solucionando mucho, sino a ser adultos y darnos cuenta que estamos creando el mundo que vivimos. Entonces ya no vamos a ser ni buenos ni malos por premio y castigo, sino vamos a ser coherentes por la cuenta que nos trae. En vez de dejar que nuestro pensamiento vaya por libre creando y nosotros quejándonos, empezamos a disciplinar nuestra manera de pensar y saber que eso en un delay de tiempo, es decir, en un tiempo futuro lo vamos a ver. Es decir, nosotros estamos creando algo que luego vamos a ver. Entonces cambia mucho la manera de percibir cuando somos capaces de percibirnos fuera del tiempo, cuando somos capaces de percibirnos fuera del espacio, porque empezamos a percibirnos como somos. Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, ahora están hablando de la gravedad y de que
los planetas curvan el espacio-tiempo, es decir, como que hace huequecito, ¿no? ¿Dónde están los planetas? Si quieren saber por qué curvan el espacio o por qué se mantienen ahí, pero claro, o no lo saben o no lo quieren decir, que realmente eso de curvan el espacio-tiempo es porque los planetas, el Sol, y por ejemplo vamos a nosotros, el Sol y la Tierra son distorsiones, pero a ver cómo decirte, o sea, si ellos se mueven, todo se mueve. Es decir, si la Tierra da un giro sobre sí misma, pues pasamos de la noche al día, o del día a la noche, nosotros giramos sobre nosotros mismos. Entonces, digamos, son genuinos, pulsan desde la nada a lo concreto, o sea, están creando realidad, son creadores. Y nosotros somos partes igual de creadores, pero más distorsionados. Entonces, claro, la Tierra tiene su toroide de energía que parte y vuelve a ella. Y así tiene su energía masculina, su energía femenina, evidentemente gira en la misma órbita, o sea, en el mismo giro del Sol. Y por eso, eso que dicen que curva el espacio-tiempo como que está visto desde afuera, es al revés. No es que lo curven, es que lo crea. Es que cuando te empiezas a dar cuenta de cómo va todo esto, es mucho más fácil de entender casi todo lo que dicen, tanto la física cuántica como la física. Muy fácil de entenderlo porque en cuanto te posicionas como eres, que eres abstracto, que eres perfección, aquí en un mundo imperfecto, como ya has cambiado tu manera de percibirlo, y tu manera de percibirlo es desde el origen a destino. Y casi todo el mundo percibe desde destino como que va al pasado, y no va al pasado, va al futuro. Y entonces encima es lineal, o sea, no es lineal, es parte de la nada, hace un recorrido y vuelve a la nada, pulsa y vuelve a la nada. No vamos a ningún sitio, no venimos de ningún sitio. Cambia por completo. Es muy, muy interesante cuando empezamos a integrar esto, a darnos cuenta que esto es así, entonces lo vamos integrando en nuestra manera de pensar, sin ser conscientes de que lo estamos integrando, entonces va cambiando mucho nuestra percepción de la vida, porque empezamos a percibirla como es. Y por eso la flor de la vida y la geometría sagrada y todo esto son cosas tan sumamente tan importantes, porque realmente es cómo son las cosas, desde el origen a destino que estamos aquí. Desde la causa al efecto que estamos aquí. Y es un continuo, es décimas de segundo, millones de años luz, todo es igual. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros, nos vemos en próximos vídeos.